Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, un planteamiento de lo que debe hacerse en la crítica situación que vivimos en Colombia debe partir de la grave situación del país, resultante de que en Colombia convergen dos problemas globales: la pandemia del coronavirus y la nueva recesión mundial. Dada la naturaleza global de ambos y el hecho de que los dos actúan sobre la base de nuestras condiciones nacionales, debe tenerse en cuenta tanto la experiencia positiva como negativa de los países afectados por el virus y, en lo concerniente al país, un conocimiento por lo menos básico de la expansión real del contagio, de la capacidad médico hospitalaria de Colombia, de las medidas tomadas por el gobierno nacional en relación con las medidas que aconseja la experiencia mundial, de la situación económica del país y los efectos previsibles y las consecuencias sociales y políticas de la pandemia y del bajonazo de la economía combinadas. Aún con la deficiente información disponible y con el dramático desenvolvimiento de la situación cotidiana en el país, existe abundancia de evidencias para concluir que estamos muy lejos de contar con una capacidad medianamente aceptable en el terreno de la salud pública, para no hablar de la remota posibilidad de que pudiera considerarse satisfactoria. Es la conclusión a que se llega si se escucha con atención las demandas y padecimientos de la gente del pueblo, y si prescindimos de los triunfales anuncios del gobierno nacional y vemos con lupa sus informes, no solo insuficientes, sino en contravía para proveer al país de los elementos médico-hospitalarios indispensables para contrarrestar el virus, el coronavirus. Se ha dicho que las cifras del contagio y de muertes son menores a las expectativas en comparación con otros países. Pero lo cierto es que si se declaró la pandemia en Colombia el 6 de marzo, poco después de 15 días, había 306 contagiados, y luego de otra quincena, hacia el 1 de abril, el contagio se había triplicado. Se había trepado a 1.065 personas afectadas, y un poco más tarde, otros 15 días, de nuevo se había triplicado el número de contagiados. 3.625 se contaban el 18 de abril. Luego del fallecimiento del primer afectado por coronavirus, el taxista de Cartagena,
el 21 de marzo. Menos de 10 días después, el número llegó a 14 muertes por coronavirus. Y de nuevo, a los 12 días siguientes, el 11 de abril, se había multiplicado por más de 7. Se llegó entonces al centenar de fallecidos. Desde entonces al 18 de abril van 182 muertos. Tanto del contagio como de las muertes, puede decirse que aumentan en progresión geométrica, a menos que se pueda experimentar optimismo frente a tan macabra tendencia. Poca cabida puede tener cualquier tipo de consuelo comparativo frente a esa realidad, la que estamos viviendo de la pandemia en Colombia. La experiencia de los países asiáticos que lograron contrarrestar el avance del coronavirus con una vigorosa intervención estatal, empezando por China, arroja que hay que realizar una proyección del contagio basada lo más seria y científicamente posible. Pero que eso no puede hacerse sin una considerable proporción de pruebas de diagnóstico entre la población en general y no solo entre la población afectada. El gobierno nacional ha anunciado la realización de una compra en el extranjero de 300,000 kits de pruebas, y hace poco se registró la llegada de 47,520 pruebas de la empresa Abbott. Pero después de eso, más recientemente, la conocida emisora, llamaba la atención sobre un hecho lamentable. Mientras que en Chile se practican más de 4,000 pruebas diarias, en el Perú más de 3,000 pruebas al día y en Ecuador más de 1,000, en Colombia solo se efectúan diariamente alrededor de 600 pruebas. ¿Dónde estarán las 47,520 pruebas que se compraron a la empresa Abbott? Entonces, en Bogotá es distinto. No obstante que Claudia López recibió a Bogotá después de la actividad depredadora de Peñalosa, la nueva alcaldesa ha señalado que en la capital hay disponibles 25,000 pruebas, que se necesitan 200,000 más, dijo hace unos días, y acaba de informar que se cuenta ya con 300,000 pruebas cuya compra ya fue contratada y que va a iniciarse, por consiguiente, esa vital tarea. Por supuesto, la autorización al equipo de biología y bacteriología de la Universidad Industrial de Santander para adelantar pruebas es una excelente noticia. Pero la revelación del propio Instituto Nacional de Salud de que la capacidad diaria de sus laboratorios está copada, en nada se compagina
con ese absurdo rechazo del gobierno nacional al ofrecimiento de las 2 máquinas que hiciera el presidente Maduro para adelantar esa misma labor. De otra parte, en lo referente a ese elemento imprescindible para enfrentar la pandemia, las camas de unidades de cuidados intensivos, las UCIs, el pasado 25 de marzo se informó que la disponibilidad de UCIs en todo el país ascendía a 5.349 de ese tipo de camas, lo cual se traduce, según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en que ningún departamento en Colombia tiene más de 2 camas de unidades de cuidados intensivos para adulto por cada 10.000 habitantes. De hecho, el Vaupés, Bichada, Guainía, Amazonas y Guaviares no tienen siquiera una UCI para atender casos críticos. La precariedad de Colombia en tan esencial elemento se revela en que, según la ANSI, la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, el 80% de las camas UCI del país ya están ocupadas. Menos del 10% tienen infraestructura de bioseguridad y menos del 2% cuentan con presión negativa, es decir, con las condiciones necesarias para las patologías de mayor cuidado. A mediados de marzo, la proyección hecha por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, que fue adoptada por el Instituto Nacional de Salud, estimaba los contagiados severos en 550.000 y los contagiados catalogados como críticos en 180.523. Lo llamativo es que frente a la necesidad de camas UCIs que tal proyección demandará, el plan de contingencia del Ministerio de Salud apenas prevé triplicar el número de estas imprescindibles unidades a la cifra de 16.047 de este tipo de camas. Número de UCIs absolutamente insuficientes. Es decir, significa ello la evidente imposibilidad de atender, repitámoslo, 187.523 contagiados críticos con solo 16.047 camas UCIs. Para hacerlo, este número tendría que multiplicarse casi por 12 veces. Sin embargo, lo más significativo es esto. La OCDE, la Organización de los Países Desarrollados, a la que con tanto bombo y platillo ingresó Colombia, mide la categoría de los países en este terreno según el número de camas hospitalarias que tengan por cada 10.000 habitantes. Y Colombia está
obviamente, según ese rasero, en los últimos lugares con menos de 2 camas de esta categoría por los mencionados 10.000 habitantes. Muy lejos del país que figura en el primer lugar, Japón, con 13 camas UCI por esa misma proporción de población. Igualmente dramático resulta el dato de que frente al estimado de los 187.523 contagiados catalogados como críticos, el país cuenta hoy, de acuerdo con la misma Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, con solo cerca de 1.200 médicos intensivistas. Otros imprescindibles elementos de la batalla contra el coronavirus son los respiradores o ventiladores. El pasado 27 de marzo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció al país que se había firmado la orden de pedido para la compra de los primeros 1.510 ventiladores. Compra a hacerse en el extranjero y que se espera tener 7.500 unidades con ventilador adicional. Habida cuenta de la gran demanda mundial de estos equipos, como su encarecido costo, se sabe que los pedidos solo podrán recibirse dentro de varios meses. También ha trascendido que el alcalde de Medellín hizo saber que finalizaron las pruebas de los ventiladores fabricados inicialmente por Sofasa y ASEP en la cantidad de 50.000 unidades y que funcionan igual a los que hoy tiene el país y que son a la mitad de los $10.000 de precio que cuestan en el mercado mundial. Los producirán en Medellín para entregar en agosto. Se confirma así que en las grandes crisis mundiales con epicentro en los países desarrollados es cuando tienden a vigorizarse las fortalezas represadas o latentes, especialmente en el terreno industrial de los países como el nuestro. Deseable sería que el turbio atractivo de los grandes contratos a celebrarse con empresas extranjeras en dólares no malograra o descartara esta loable iniciativa. Aunque la mencionada AMSI, Asociación de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo, recalcó hasta el cansancio ante el gobierno nacional lo imperativo de la necesidad de la dotación continua de los equipos de protección individual para preservar el personal de salud del contagio, nada se hizo. Por la falta de estos equipos, que constituyen otro de los elementos indispensables para enfrentar y superar la pandemia, han muerto lamentablemente, lastimosamente, varios médicos en Bogotá y en Cali. Y se habla de otros que ya estarían padeciendo el contagio o continúan expuestos sin los necesarios equipos de protección. La generalizada
protestas de las asociaciones médicas y del conjunto del personal de salud contra la injustificable negativa del gobierno a actuar en consecuencia, también reclaman estos sectores correctivos de fondo a las deterioradas condiciones de trabajo a que han sido sometidos. En medio del forcejeo en defensa de sus derechos, se ha conocido asimismo de Medellín y su alcalde que los tapabocas para el personal de salud, producto que hoy escasea y está muy encarecido, serán ellos producidos a precio muy módico por el Grupo Cristal y Familia, inicialmente en número de 2 millones. Coltejer, Fabricato y el mismo Cristal están produciendo también los trajes de bioseguridad y ya van a comenzar a entregarlos. Buenas noticias en medio de la gran vicisitud. En resumen, respecto de la capacidad médico-hospitalaria y de la responsabilidad del actual gobierno en su estado, no solamente no había preparación ni entrenamiento alguno, como debía ser, en materia de campañas sobre epidemias con sus correspondientes simulacros, sino que tampoco se han practicado las necesarias pruebas de diagnóstico que permitieran derivar con fundamento una proyección del contagio previsible, de modo que las medidas a tomar tuviesen una base objetiva y seria. Después de declarada la emergencia sanitaria en el país, la adquisición de tan decisivos y valiosos elementos y su incorporación efectiva a la capacidad médico-hospitalaria no se concreta. En lo que concierne al gobierno nacional, por supuesto, no se concreta por ninguna parte. El fondo de toda esta cuestión radica en que tanto la puesta al día de la capacidad médico-hospitalaria del país como la realización satisfactoria de las medidas de gobierno necesarias para enfrentar eficazmente la pandemia solo pueden llevarse a cabo mediante una movilización masiva, extraordinaria de recursos del Estado. Amén de lo anterior, es preciso asumir conscientemente, sin las conocidas reticencias oficiales, que la ejecución de una de las medidas fundamentales para prevenir o reducir el contagio, el confinamiento o aislamiento social, implica forzosamente que las dos tareas mencionadas han de llevarse a cabo en medio de un bajonazo del Producto Interno Bruto, de un bajonazo muy considerable de la economía nacional. El 3.7% oficial proyectado del crecimiento del Producto Interno Bruto simplemente se reducirá, ya lo han aceptado así, a menos del 1%
a un 1% negativo en este año. En fin, que enfrentar la pandemia a escala nacional presupone al mismo tiempo tanto el gasto de una ingente magnitud de recursos públicos como una merma sustancial de la producción nacional. Este es el meollo del asunto. El problema político que implica lo anterior reside en que las dos tareas nacionales que hemos mencionado, que demanda el enfrentamiento eficaz de la pandemia, chocan de frente con la orientación medular del modelo económico imperante. Porque tres de los rasgos del modelo consisten, en primer lugar, en la drástica reducción del grueso de los recursos públicos que se ha padecido durante lustros. De los recursos públicos, obviamente destinados al gasto social, muy por debajo de las reales necesidades de la abrumadora mayoría de la población. Aparejada esta orientación con la privatización generalizada de las empresas públicas, incluidos los servicios esenciales como salud, educación y los servicios domiciliarios. En segundo término, el otro rasgo de dicho modelo consiste en regalar o subsidiar los recursos públicos a las arcas del sistema financiero mediante transferencias netas masivas de recursos públicos y en facilitar mediante exenciones tributarias la magnitud de su acumulación de superganancias, especialmente al núcleo de dicho sistema, los grandes bancos privados. Y en tercer lugar, el otro rasgo constitutivo de este modelo reside en descargar el sostenimiento fiscal del Estado sobre los hombros de la gran mayoría de la población, con impuestos regresivos, la mayoría indirectos, como el detestado IVA, al tiempo que se graba es un decir, porque se hace de modo simbólico al capital financiero y al latifundio improductivo. Lo anterior se complementa con la prohibición al gobierno de emitir para realizar gasto público, cualquier otro gasto público productivo o social, distinto, por supuesto, al gasto indicado o prescrito por los cánones imperantes. El golpe de gracia lo recibe la nación con la apertura de su mercado interior al capital y a las exportaciones foráneas. Son conocidos los cancerberos del antisocial modelo que nos rige: el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. La prohibición de que hablamos se extiende al uso de las reservas internacionales que no pueden reinvertirse en la producción nacional, que deben permanecer congeladas como rehén
como garantía de pago a los bancos extranjeros. La jerga pseudoacadémica al uso llama a toda esa exacción o rapacidad en escala masiva la regla fiscal, la que justifica sus cánones de capitalismo salvaje en aras del equilibrio fiscal o de un ideal e inalcanzable, de una ideal prácticamente utópica situación superavitaria. Ese modelo de atraso y de sumisión a los Estados Unidos, vigente en Colombia desde la Constitución de 1991, que funciona como se ha descrito en tiempos normales, entre comillas, con ocasión de las crisis económicas, se vuelca a favorecer, a salvar al capital financiero. Fue lo que ocurrió en Colombia en la crisis económica de 1989, con el salvamento de los bancos en crisis, con los recursos públicos de todos los colombianos. Lo mismo que sucedió, solo que en una magnitud descomunal en los Estados Unidos durante la llamada crisis de las hipotecas entre 2008 y 2009. El edificio o intrincado engranaje del sistema financiero, parasitario y especulativo como es su naturaleza, existe y se levanta sobre la base de la producción real, de la que realizan a diario obreros industriales, trabajadores informales, artesanos u operarios independientes o de talleres familiares, campesinos pobres y medios, trabajadores del transporte y de servicios públicos y de servicios domiciliarios esenciales. Tal la fuente real de la riqueza o del contenido de valor social que se genera en Colombia, a partir de la cual se opera la distribución de esa riqueza ya creada, distribución que se reparte entre los distintos sectores de la economía. En plata blanca, las billonarias ganancias anuales del capital financiero se originan en esta producción real de millones de colombianos. La reducción de esa producción implica, en principio, la posibilidad de que disminuyan esas superganancias. De ahí que estos encumbrados magnates y su gobierno fruncen el ceño cuando se trata de que la producción nacional tenga que ceder al interés general supremo de la vida y la salud de los colombianos. Por eso, la reticencia a tomar la medida, a aplicar de manera cabal y completa la medida del confinamiento. De ahí que finalmente y con retardo
a regañadientes, bajo la iniciativa y la presión de mandatarios como la alcaldesa Claudia López y de voces críticas como la de Gustavo Petro, el primero en advertir la necesidad del confinamiento al país. De ahí, digo, el afán de ponerle fin a la medida del confinamiento o de acortarle cuanto se pueda, cuanto antes, es la defensa de la estabilidad macroeconómica, como la llaman los neoliberales, por encima de la vida y de la salud del pueblo. Hay un clamor general de muchos, de muy numerosos sectores sociales, reclamando que el gobierno realice de manera completa y satisfactoria las medidas oficiales adoptadas, especialmente la del confinamiento, exigiendo que se apliquen a cabalidad, que se complementen de manera adecuada, que se supriman o se retiren las disposiciones que chocan con el interés de los trabajadores y de la población en general, y que todo ello se haga cuanto antes, que no se siga dilatando con pretextos engañifas o ausencia de respuestas. Es urgente, entonces, que el gobierno nacional haga efectiva, sin más anuncios, rodeos ni explicaciones confusas, la provisión y el fortalecimiento efectivos de la red pública hospitalaria, la adquisición de los elementos imprescindibles de la capacidad médico-hospitalaria del país, de los equipos de producción de la totalidad del personal de salud, como de sus condiciones laborales y el cumplimiento de los pagos retrasados a este personal, retrasados de modo escandaloso e inadmisible. Se escucha un fuerte apremio porque el gobierno nacional y los gobiernos seccionales y locales garanticen en los hechos, sin más demora, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos públicos y privados, la prohibición de los despidos masivos o individuales, la obligatoria remuneración de las impuestas vacaciones sin remuneración, la prohibición del recorte de los salarios, del trabajo gratis que se está exigiendo por parte del capital financiero, así como el otorgamiento de subsidios, de ingresos básicos o ayudas inmediatas y mientras dure la emergencia para los trabajadores informales y los independientes. Nadie cuestiona la necesidad de que el gobierno subsidie y facilite créditos en los bancos para la mediana y pequeña industria, para los agricultores pobres y medios, como en general para los modestos y los medianos y pequeños negocios, pero que no sean usurarios esos préstamos, ni impliquen las garantías de siempre, que son imposibles o supremamente difíciles de cumplir.
precisamente por quienes necesitan capital para trabajar. Y las medidas sobre aplazamiento de deudas y créditos bancarios, según el sentir generalizado, también requieren subsidios públicos y no deben reducirse a meros diferidos que conservan la temible multiplicación de los intereses y que dejan intactos los débitos. La población carcelaria también tiene derecho a la vida y a la salud. Es un deber del Estado y una garantía constitucional que también la cobija. Ese decreto carcelero que dictó el gobierno debe modificarse sustancialmente, porque escamotea los derechos, esos derechos de esa población privada de la libertad y vuelve previsible más protestas y justas sublevaciones de ese personal, de ese sector social recluido tras las rejas. Al igual que todo el mundo coincide en la obvia necesidad de salirle al paso al acaparamiento, la escasez y la especulación, para lo cual se requieren, como sobre las entidades financieras y bancarias privadas, fuertes controles estatales y el establecimiento del control de precios. Tan urgente e inmediatas reivindicaciones de las gentes ameritan un resuelto y completo respaldo de todas las fuerzas democráticas y progresistas y en particular de sus partidos, organizaciones y líderes, que se adelante de manera conjunta y coordinada y que se haga efectiva tanto en las redes sociales y corporaciones públicas representativas como en la calle. Hay medidas oficiales de fondo tomadas bajo la declaratoria de emergencia que revelan o confirman la orientación antisocial del modelo que rige toda la actividad del gobierno de Uribe Duque, contraria al interés general y público, que atenta contra la vida y la salud de la población. La decretada autorización del grueso de recursos públicos, alrededor de 17 billones de los recursos públicos transferidos con ocasión de la emergencia hacia el sector financiero, hacia los bancos, y en contravía de la desastrosa experiencia, otra billonaria tajada entregada a las EPS privadas y no directamente a las IPS, como ha reclamado la ciudadanía. Los hechos cumplidos indican que el presidente Duque reafirmó que su gobierno es la junta directiva que administra los intereses generales de los superbanqueros, de los grandes terratenientes del país, que no hay, por tanto, visos de que este gobierno
vaya a corregir de fondo o vaya a modificar por voluntad propia la política neoliberal al mando en el Estado colombiano en este lapso que lleva su mandato y especialmente en medio de la gran crisis que atravesamos. La actitud actual del gobierno nacional es la de dilatar indefinidamente con anuncios vagos las decisiones que se reclaman, buscando esperanzar, ilusionar o confundir la población sobre la real posición oficial. Pretende el gobierno Uribe Duque burlar toda justa aspiración que persiga darle un vuelco a la manera habitual como se han manejado las finanzas del Estado. Calcula el gobierno nacional que una orquestada campaña, más las circunstancias de la restricción de circular por el confinamiento y el natural temor al contagio en la calle, terminen por apagar o debilitar cualquier reclamo social colectivo. Y se dispone a aplicar y está aplicando la concebida represión sin miramiento alguno a las justas protestas populares que reclaman comida, ingresos y derecho al trabajo o atención hospitalaria. No importa el muy alto costo en vidas y padecimientos, la eventual mortandad incluso más extendida aún que hoy por un colapso del sistema de salud, que eso pueda implicar para los colombianos. Esos colombianos que más necesitan la protección del Estado en este momento, que son la mayoría. Las tomas de los supermercados en distintos centros urbanos, las protestas formales, las protestas de los trabajadores informales y de los trabajadores formales que se incrementan, los cacerolazos que se generalizan, nos indican que las cosas marchan en dirección opuesta a los deseos del régimen duquista uribista. La negativa gubernamental a atender como se necesita las demandas del pueblo, al que se pretende acorralar, acentuando el modelo neoliberal contra todos los trabajadores, restringiendo la protesta sobre pretexto de confinamiento y a punta de embestidas del ESMAD, puede terminar forzando un levantamiento general de la población. Justísimo, en defensa de la vida, la salud, mejores condiciones laborales y en demanda de la actitud requerida del Estado en tiempos de coronavirus, cuyo respaldo deberán decidir todas las formaciones democráticas del país, cuyo caudal contará de producirse con el resuelto apoyo y concurso del PTC. Bueno, amigas
y amigos, compañeras y compañeros, buenas noches. Buenos bríos y mente lúcida contra el coronavirus y el mal gobierno. Hasta pronto.